vez presentados los anfitriones, ahora invitamos a este escenario a la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. Ella es quien va a dar la bienvenida institucional a este acto, así que cuando quiera, vicepresidenta, este atril es suyo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, presidente del Gobierno de Aragón, presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, también a todos los directores generales del Gobierno que hoy nos acompañan, a los agentes sociales, a los representantes de la sociedad aragonesa y muy especialmente a todas las empresas que forman parte de esta asociación y especialmente a las dos empresas que hoy reciben este reconocimiento. Se ha visto en esta primera introducción y es que la empresa familiar aragonesa es un pilar fundamental para la creación de empleo, para la generación de oportunidades y de futuro en las tres provincias aragonesas. Los datos, las cifras que nos han mostrado cuál es esta realidad ilustran la importancia de estas organizaciones. Lo decían, 28.000 empresas a lo largo de Huesca, Zaragoza, Teruel. El 88% de las empresas aragonesas son familiares y ello es una muestra de las oportunidades para los hombres y las mujeres que buscan un proyecto de vida. El reflejo de estos premios lo vemos hoy en estas dos empresas que son un referente en cada uno de sus sectores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y que si algo les ha caracterizado y han sido acreedoras de este reconocimiento es su talento. Ese talento que es una referencia de la excelencia que eligieron generación tras generación y un camino que no han abandonado y que nos ha servido de inspiración también a la hora de reconocer cuáles son los valores que marca el desarrollo de una actividad económica. Esos valores que tienen que inspirar no solamente a una organización empresarial, sino también a los poderes públicos, sino también al Gobierno de Aragón, y que nos hace sentirnos orgullosos de nuestras empresas, que hace que esos valores sean, además de un referente, una inspiración para poder desarrollar y escribir ese futuro, ese proyecto compartido que queremos para todo Aragón. En estos momentos yo creo que hay que tener en cuenta, si vemos el perfil de todas y cada una de estas empresas, que allí donde hay empresa familiar se conjuran y se conjugan una serie de valores que, como digo, tienen que servir de inspiración para todos los poderes públicos. Lo digo más allá del esfuerzo, del trabajo, del compromiso que siempre demostráis en vuestro día a día y que sirve también para que el futuro de muchas familias, de miles de familias aragonesas, de esas 28.000 empresas, tengan un proyecto vital y que, como digo, sirve también para que marquemos cuál es el reto que tenemos que seguir en los próximos años. Son una serie de valores y que me sirven un poco también para marcar el discurso de hoy, para empezar estos premios. Es la libertad, es el bienestar, la prosperidad, las oportunidades y también la seguridad. Esos 5 valores son los que marcan a la empresa familiar aragonesa y que hacen además que tengan una singularidad muy especial con respecto a otras comunidades autónomas. Lo he hablado muchas veces con vuestro presidente. ¿Qué valores acompañan a nuestras empresas que hacen que esta asociación tenga una entidad tan importante y que allí donde hay empresa familiar hay estabilidad, hay crecimiento y hay desarrollo? Yo decía que uno de esos valores que nos tienen que servir de referencia y de inspiración es la libertad. En todos y cada uno de los municipios donde hay una empresa, los hombres y mujeres que allí viven son más libres para elegir el lugar donde tienen que vivir. Estoy convencida de que si en nuestros 731 municipios hubiera una empresa, los hombres y mujeres de esos municipios serían más libres para elegir dónde desarrollar un proyecto de vida, dónde poder disfrutar de las oportunidades que ofrecer a su familia. Por eso, una empresa nos hace a todos más libres. Vuestro compromiso, vuestro esfuerzo, vuestro trabajo es lo que también garantiza la libertad de nuestra sociedad.
Pero también, además, en aquellos municipios donde hay una empresa, hay crecimiento, hay prosperidad, hay más posibilidades de desarrollar ese futuro. Y hay también más posibilidades de elegir hacia dónde queremos ir, hacia dónde marcar ese proyecto compartido. Hay riqueza, hay desarrollo, hay crecimiento. Eso es lo que aportan las empresas a nuestra sociedad. El otro valor es el bienestar. Hay una frase muy manida que suele decir que la mejor política social es el empleo. Pero la verdad es que las empresas son generadoras de empleo y por eso las empresas son generadoras de bienestar. Gracias a ese esfuerzo, a ese trabajo, al fruto de ese compromiso, es posible que esta sociedad, que la sociedad aragonesa, pueda disfrutar de unos mejores servicios públicos. Es gracias al trabajo que desarrollan todas y cada una de las empresas poder disfrutar de unas buenas prestaciones sociales, de unos buenos servicios públicos, de una buena sanidad y de una buena educación. Por eso las empresas garantizan ese bienestar. Pero también, sobre todo, generador de oportunidades. Oportunidades para los jóvenes, para los hombres y para las mujeres, para cualquier persona que quiera y que tenga que pensar en un futuro. Oportunidades a lo largo de todo el territorio, a lo largo de todos aquellos puntos donde hay un hombre o una mujer que decide arriesgarse y que la empresa familiar es muestra de ello generación tras generación. A lo largo de décadas, de lustros, incluso de siglos que cumplís alguna, tenemos la oportunidad de ofrecer esa posibilidad de elegir cuál tiene que ser el porvenir de cada uno, de elegir un proyecto vital. Y también la seguridad. No hay nada que garantice más la seguridad a una persona que el tener un empleo. No sirve prestación, ayuda, subvención que garantice más la seguridad que el tener un empleo, que el poder elegir, que el poder decidir dónde dirigir cada uno, cuál tiene que ser esas aspiraciones y esos retos. Por eso creo que es muy importante en un día como hoy reconocer cuál es vuestro trabajo, cuál es la aportación a la sociedad aragonesa, cuál es el camino que nosotros queremos recorrer como Gobierno al lado de todas y cada una de todos y cada uno de vuestros proyectos. Y para ello os puedo garantizar que hay un Gobierno dispuesto a pensar en todos vosotros. No queremos apropiarnos de ese esfuerzo, simplemente queremos caminar al lado. No queremos ir por delante de esos proyectos, simplemente queremos facilitarlos y empujarlos. Y que en cualquier punto donde estéis podéis encontrar también un Gobierno que sabe escuchar, que sabe facilitar ese proyecto y que, sobre todo, sabe emprender juntos ese camino para construir ese proyecto de oportunidades, de bienestar, de prosperidad, de libertad y de seguridad para todos los aragoneses. Muchísimas gracias. Gracias, vicepresidenta, por sus palabras. Invitamos ahora a este estrado al presidente de AEFA, Jorge Blanchar. Él también quiere dar la bienvenida en nombre de todas las empresas familiares de Aragón. Adelante. Excelentísimo presidente del Gobierno de Aragón, excelentísima vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, representante del Instituto de la Empresa Familiar, directores de AVE y de ADEFAN, premiados, y a todos los presentes, empresarios, representantes del tejido empresarial aragonés. Antes de comenzar mis palabras, quisiera tener un reconocimiento especial a las víctimas del terrible incendio que se produjo en Valencia hace pocos días. Por nuestra parte, pues todas las muestras de cariño y de apoyo posibles. Es para mí un honor y un privilegio daros la bienvenida a la tercera edición de los premios de la Empresa Familiar de Aragón. En este día tan especial, en el que estoy abrumado e ilusionado por la gran acogida que tienen cada año estos galardones, celebramos y reconocemos el talento, la innovación y la dedicación de las empresas familiares que forman parte del vibrante panorama empresarial de nuestra comunidad.
Desde AEFA defendemos que las empresas familiares son la columna vertebral de la economía de aquí, de nuestro territorio. Son el motor que impulsa el progreso, que impulsa la prosperidad de nuestra comunidad. Las generaciones de todas nuestras empresas han sido fuente de empleo, de crecimiento económico y desarrollo social. Sus integrantes, más que meros actores económicos, nos sentimos con el compromiso y la responsabilidad de erigirnos como pilares fundamentales del tejido productivo de nuestra región. Somos empresas arraigadas en nuestra tierra, generando empleo, riqueza y contribuyendo al desarrollo económico y social de nuestras ciudades y pueblos. La aportación de nuestras empresas en este aspecto merece ser destacada y celebrada. Por ello, no podemos ignorar los desafíos a los que nos enfrentamos como comunidad empresarial. No podemos obviar la competencia fiscal de otras comunidades autónomas que ofrecen condiciones más favorables, y eso representa un obstáculo importante para el crecimiento y la sostenibilidad de nuestras empresas familiares y, por tanto, de todo aquello que depende de nosotros. Debemos ser conscientes de que todo lo que perjudique a nuestra capacidad de ser más competitivos perjudica también a Aragón. Es decir, ser competitivos es lo que queremos. Por eso, consideramos crucial abogar por un entorno fiscal, repito, más competitivo, que nos permita prosperar y competir en el mercado en igualdad de condiciones. Y en este aspecto tenemos que ir de la mano de una administración pública que nos escuche y nos apoye. Porque defendemos Aragón, defendemos nuestro territorio, pero también queremos defendernos de aquellos obstáculos, aquellas trabas que perjudiquen nuestra capacidad de crecer y de desarrollarnos como región. Además, debemos tener en cuenta que es nuestra responsabilidad también reconocer la importancia de atraer y retener el talento en nuestra región. Aragón cuenta con excelentes profesionales, cuenta con un clima social envidiable, pero debemos asegurarnos de que esas personas tengan oportunidades y motivaciones para quedarse y así contribuir al crecimiento de nuestras empresas y de nuestra comunidad. Esto implica, por supuesto, ofrecer condiciones laborales atractivas, de eso nos encargamos nosotros, los empresarios, pero también de crear un entorno empresarial dinámico, acogedor, que inspire a las generaciones futuras y, además, que las inspire para quedarse también durante mucho tiempo aquí en Aragón. También es muy importante la necesidad que, como empresarios y aragoneses, tenemos de conseguir conectar con los jóvenes. Son el motor de la innovación y del cambio. Debemos involucrarlos, escuchar sus ideas y aspiraciones y proporcionarles herramientas. Y entre esas herramientas están las oportunidades que deben ofrecer las instituciones educativas y formativas para que puedan realizar su potencial aquí, se formen y nosotros como empresarios darles esas oportunidades de trabajo. Y por último, permitidme reconocer y felicitar a los dos ganadores de este año, Entre Ríos Servicios Generales y Martín Martín. Estas dos empresas, siendo muy distintas, trabajando y operando en sectores tan distintos, representan ambas dos lo mejor de los ejemplos de los valores de la empresa familiar. Dedicación, innovación, compromiso y apuesta total por sus equipos y compromiso con nuestra comunidad. Su éxito es un testimonio de su arduo trabajo y visión empresarial y los felicito sinceramente por este logro merecido. También quiero mostrar mi agradecimiento a todas las empresas familiares que han presentado su candidatura a estos premios, por su continuo compromiso con Aragón y por su contribución al crecimiento y desarrollo de nuestra región. Juntos podremos enfrentarnos a los desafíos que se nos presentan y construir un futuro brillante y próspero para las generaciones venideras. En definitiva, felicidades a todos los premiados y gracias por su dedicación y pasión por la empresa familiar de Aragón. Con improntas como la vuestra, la continuidad de la empresa familiar está garantizada y por eso estamos muy orgullosos de vosotros. Muchas gracias. Gracias, Jorge Blanchard. Le vamos a pedir que se mantenga en este escenario al presidente de AEFA, sí, se coloque en esa parte del escenario. También volvemos a solicitar la presencia de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.
pedimos que suban los dos a este escenario, y es que todas las actuaciones del Plan de Empresa Familiar son posibles gracias a la colaboración público-privada y al compromiso de las organizaciones implicadas. Ahora vamos a dar un paso más. A continuación, se va a firmar un manifiesto para el impulso a la empresa familiar en Aragón, un pacto que simboliza el compromiso por la competitividad de las enseñas familiares de nuestra tierra. Gracias, Jorge de Blanchard, y gracias, vicepresidenta. Tras esta firma, tras este pacto, vamos ahora a profundizar en la importancia de la empresa que pasa de una generación a otra.